Bueno, pues muy buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Bienvenidos. Algunos llevaba tiempo sin verles y espero que les hayan ido muy bien las vacaciones y algún privilegiado aún le queda una semana por aquí, o sea que le deseo lo mejor para esa semana de descanso. Esta rueda de prensa en realidad viene a desmentir los bulos que ha lanzado el portavoz de Hacienda hace apenas una hora. El portavoz de Hacienda intenta una vez más generar alarma en la población diciendo barbaridades como que no hay dinero para pagar las nóminas de los funcionarios públicos. Evidentemente no tiene ninguna credibilidad, por lo tanto no creo que consiga el objetivo. Pero por otro lado también lo que pretende es generar una gran cortina de humo para desviar la atención de los desastres que está cometiendo su jefe, su gran jefe, su amo, como ellos mismos lo denominan, Pedro Sánchez, en el Gobierno de España. Respecto a la intención de lanzar un bulo sobre la falta de fondos para pagar las nóminas, bueno, todos sabemos que hay un par de veces al año en el que se realizan macromodificaciones de crédito para ajustar bien los presupuestos. Es una práctica habitual que se hace en todas las administraciones públicas. Además, el portavoz del PSOE lleva ya muchos mandatos en las Cortes de Aragón y lleva alguno también en las Cortes Generales. Quiero decir que después de tantos años, tanto en las Cortes de Aragón como en las Cortes Generales, ¿es posible que no sepa esto? ¿O sabiéndolo pretende de alguna forma confundir a los ciudadanos? Ha dicho también que faltan 70 millones del presupuesto, que han desaparecido 70 millones. Bueno, que esté tranquilo, que no han desaparecido 70 millones del presupuesto. Aquí el único que les desaparece a ellos es Puigdemont. Puigdemont desaparece a los sanchistas y aparece a los sanchistas cuando quiere, porque por 7 votos no solamente tienen el orgullo roto, sino que están dispuestos a romper España y están dispuestos a lo que haga falta. El portavoz del PSOE ha tenido la lengua muy rápida y la memoria muy corta, porque habla de un informe de intervención ordinario, como si fuera algo completamente excepcional. Y, bueno, ustedes conocen los informes de intervención. Tengo aquí el del 2023 con la administración de Lambán, con el lambanato, en el que se alerta de cantidades similares, porque es un informe ordinario. Una cosa es los informes ordinarios y otra cosa son las grandes barbaridades, que esto es lo que cronificó el PSOE, las grandes barbaridades, porque yo quiero recordarles, ya que el portavoz del PSOE hablaba de prudencia, nos ha dado una especie de homilía laica sobre la prudencia. ¿Recuerdan que el PSOE llegó a pagar las nóminas de salud con los fondos del COVID? Lo digo porque hablan de prudencia, pero ellos no habían contemplado este gasto estructural en sus presupuestos y pagaron las nóminas de salud con el dinero del COVID. El portavoz del PSOE ha citado 2 ejemplos más. Ha hablado de la carrera profesional de los profesionales de la salud. Pues mire, también ha dicho, es que estos son los presupuestos del Lambán, estos son los presupuestos de Azcón. Son los presupuestos de Azcón con las cuentas sin pagar de Lambán, porque la negligencia en la gestión y la imprudencia hizo que este Gobierno esté afrontando un pufo de 72 millones de euros de los atrasos de la carrera profesional de los funcionarios. Lambán se fue dejando un pufo de 72 millones de euros en los atrasos de la carrera profesional, de los cuales ya hemos pagado solamente en lo que llevamos en el Gobierno 22 millones. Pero bueno, dejó 72, ya hemos abonado 22. Y respecto a la reducción de la jornada de los docentes, también ha hecho referencia el portavoz del PSOE a esto. En primer lugar, recordar que los docentes con el lambanato eran los docentes peor pagados de toda España, situación que evidentemente con la administración de Azcón ya se ha revertido. Pero claro, el anterior consejero de Educación, Felipe Fazi, prometió reducir las jornadas docentes a los profesionales de la educación, pero no lo presupuestó. Todo el mundo sabe que reducir la jornada de facto es inflacionar los salarios, pero no hizo las cuentas, no lo presupuestó. Insisto una vez más,
el portavoz del PSOE decía que estos son los presupuestos de Azcón, pero tiene que pagar la barra libre que dejó Lambán. Adquirieron compromisos que ni pagaron, ni contemplaron, ni presupuestaron, con la mala gestión habitual en el PSOE. Una vez más, la mala gestión del PSOE le toca arreglarla al Partido Popular. Me choca que dé el portavoz del PSOE una rueda de prensa con un informe ordinario de intervención sobre los presupuestos y que no tenga voz propia en temas que afectan gravemente al día a día de los aragoneses, porque él hablaba de los servicios públicos de los aragoneses. ¿Qué piensa el portavoz del PSOE de que no tengamos presupuestos generales del Estado? ¿Ha sacado los números? ¿Sabe cómo afecta esto a los ciudadanos de Aragón? ¿Cómo se gobierna sin presupuestos? Pero es que no es que les hayan tumbado los presupuestos, es que su jefe, Pedro Sánchez, ni siquiera presentó los presupuestos generales del Estado. ¿Qué opina sobre esos no presupuestos de su jefe en el Gobierno central? ¿Qué opina el portavoz del PSOE del cupo catalán, al que ellos se refieren, eso sí, con el eufemismo de financiación singular? ¿Por qué dicen financiación singular cuando lo que quieren decir es cupo catalán? Cupo catalán es privilegios para los catalanes por encima de los aragoneses. Eso es un privilegio aristocrático que dan a los catalanes por encima de los aragoneses a cambio de que gobierne Illa. Habla también de transparencia. ¿Cuándo va a publicar su jefe, Pedro Sánchez, el acuerdo con RC, que tanto afecta a los ciudadanos de Aragón? ¿Qué van a votar sobre el cupo catalán, sobre el privilegio aristocrático a cambio de 7 votos que otorgan a los catalanes, disminuyendo los derechos y los servicios públicos de los aragoneses? ¿Qué van a votar? ¿Qué van a votar en el Congreso y qué van a votar en el Senado? Porque los políticos hablamos votando. ¿Qué van a votar? ¿Lo mismo que votaron en la amnistía? O sea, ¿van a votar que sí, como votaron a la amnistía? ¿Votaron sí a la amnistía? ¿Van a votar sí al cupo catalán? ¿A los privilegios aristocráticos de los catalanes sobre los aragoneses? Esta legislatura va de los que estamos en el Parlamento, sabiendo que nos debemos a los aragoneses, y los que están aquí defendiendo los intereses del sanchismo por encima de todo. Sanchismo, insisto, que por 7 votos tiene el orgullo roto, sanchismo que es capaz de, por 7 votos, romper España y que quiere el poder no para gobernar, de hecho no han presentado ni presupuestos, sino para begoñear. Frente a un PSOE de Aragón sin voz propia, con asuntos que he relatado gravísimos que afectan a los aragoneses, está el Partido Popular. El Partido Popular va a defender a Aragón y va a defender la unidad de España por encima de todo. Por mi parte, nada más. Sí, el portavoz del PSOE también ha criticado la falta de ejecución en algunas inversiones. No sé qué valoran desde el Partido Popular, si confían en que acelerará con esta parte de final del año. Bueno, usted, que cubre el Parlamento, sabe perfectamente, ha hablado de la falta de ejecución en las inversiones. Ha hablado de un 30% de ejecución en las inversiones. Yo creo que para interpretar un dato es importante compararlo con otros. Cuando él ha hablado del informe de intervención del 2024, habría sido bueno que hubiera traído el suyo de 2023 para que pudiéramos compararlo. Las inversiones no es lo mismo que el gasto corriente. Para ejecutar inversiones hace falta hacer una serie de trámites, hay que licitar una serie de trámites que la Administración pública llevan su tiempo, él mismo ha reconocido. Estamos en julio. La ejecución hay que mirarla a septiembre, porque posiblemente muchos de esos proyectos, aparte de que muchos son bianuales, se estarán licitando ahora. Entonces, él está cogiendo un dato, el único dato es que claro, es que no tiene nada que criticar de la gestión de Azcón, sobre todo si la ponemos en comparación con la de Lambán. Entonces, que las inversiones están en un 30% de ejecución en julio, teniendo claro que muchos proyectos son bianuales y teniendo claro que están muchos proyectos en licitación, es un dato que yo creo que es objetivamente bueno, y tendremos diciembre para ver qué grado de ejecución tienen las inversiones. Yo creo que
es una vez más un intento de confundir, porque los que sabemos cómo funciona la administración pública sabemos cuáles son los grados de ejecución en julio, sabemos que hay macromodificaciones de crédito en julio y sabemos que lo que cuenta es el dato de ejecución de diciembre, sobre todo cuando hablamos de inversiones. Oye, muchas gracias. Muchas gracias.